Ondo, egia esan, bueno, ja pasada Las Palmaseko partidoa, orain ja prestatu, gazte motza hau, Mirandesen aurkako partidoa, gogotsu gaude berriro etxean irabazteko eta lanean hori gertatzeko. Bueno, jardunaldi gutxago falta dira, taldea dago justo jitxira postuta, baina hortxe, nola daude jokalariak ikusita gero eta partida gutxago direla? Bai, egia esan, partidoa juten ari zaizkigu eta puntuak falta zaizkigu, ez? Baina joko aldetik uste oso ondo ari gehala eta beraiek kontzientziatuta daude hori dela bidea, ez? Lehengo astean aukerak eduki genituen, ere garrantzitsua da sartzea, ez? Hori ere esan diet, 4 aukera, 5 aukera edukitzea eta golik ez sartzea, hori ere errepaso handi bat eman behar diogu eta importantzia eman hori, ez? Entrenatzen eta gero partidotan ditugun aukerak sartzea, zati beharrezkoa daukagu momentu honetan. Joseba Txuberriaren Mirandesako partida berezia, imaginatzen dut. Bueno, hemen egontzan entrenatzaile moduan, ezagutzen dugu, ni aparte Mirandesen jokatu nuen urte asko, partido polita, etxean gaude, bakitazte santua dela, baina, espero jende asko jutea eta ekipoa bultzatzea eta 3 puntuak etxean lortzea. Nolako partida espero duzu? Partido zaila, esan dugun bezala, entrenadore oso ona, jokalariak oso ona dauzkate, gazteak, dinamikoak, beraiek dinamika oso onean datozte, gainera, orain derbia irabazi dute, baina, gu ondo prestatzen ari gehaztea, partido zaila izango da, baina, kontzientziatuta guk ere gure armak ditugula eta etxean gaudela 3 puntuak etxean gelditzea. Lehen aukerak aprobetxatzearena aipatu duzu hori izango da gakoa 3 puntuak eskatzeko? Hombre, hori oso garrantzitsua da, ez? Azkenean ditugun aukerak ahalik eta gehien sartzea eta batez ere partido serio bat egitea eta gako horietako bat hori izango da. París, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? Imagino que después del buen partido del otro día, con ganas de que llegue este, ¿no? Sí, pues la verdad que después del partido pues te queda esa sensación de conseguir puntos que merecíamos y no conseguir y bueno, al final se nos pasan las semanas y faltan esos puntos, pero el equipo sabe que el trabajo está ahí, que estamos haciendo muy buenas cosas y que tenemos que seguir así, no nos podemos bajar los brazos porque todavía quedan jornadas y tenemos que seguir así, con el trabajo semanal, con la confianza que transmitimos en el campo y que el equipo hace en el campo para conseguir los puntos. Comentabas antes el tema de que generáis ocasiones, pero pues falta definirlas, ¿no? Igual hay que incidir un poquito más por ahí. Sí, bueno, esta semana ya estamos un poco también en eso, ¿no? Pues porque al final necesitamos de todo. Defensivamente yo creo que estamos bien, controlamos a un equipo como en Las Palmas casi todo el partido, nos generan muy pocas ocasiones, pero es verdad que pues nosotros también tenemos que afinar un poquito ahí y ahora mismo el equipo necesita de todo y si solo tenemos 3, por lo menos, si se puede las 3 y si no, pues alguno más que el rival. Comentabas un momento partido especial, lo jugó ahí, se me ha dirigido aquí, es un partido pues siempre bonito, ¿no? De ver y de dirigir y de estar en el campo. Sí, somos 2 equipos que nos hemos enfrentado en categorías más bajas también y bueno, hay una cercanía y bueno, la verdad que bueno, Joseba estuvo aquí, es un gran entrenador, aquí lo hizo muy bien, luego dio el salto a segunda de aquí y la verdad que bueno, va a ser un partido difícil, bonito, difícil y ojalá que se queden los 3 puntos en casa. Mirandés viene en buena dinámica, un partido sin perder, ¿cómo desfrenamos? ¿Cómo les metemos mano? Hombre, pues la verdad que es un equipo difícil, ¿no? Porque tienen mucha paciencia desde atrás, una vez que conectan con los de arriba, ya lo he dicho antes, son unos chavales jóvenes, algunos en la selección sub-21, muy dinámicos, que tienen muchas ganas de demostrar para sus equipos, ¿no? Porque muchos son cedidos y bueno, y pues esa calidad que tienen pues tendremos que contrarrestarla con trabajo, sobre todo con mucho trabajo, con hablar, estar defensivamente bien, ordenados como lo estamos haciendo últimamente y que si se puede pues
pues que pues lo que hemos dicho, nosotros en ataque estamos haciendo muchas cosas también y definir bien e intentar que las que tengamos por lo menos entren. No lo vas a decir, pero no sé, podemos esperar algún tipo de variación como la que metiste el otro día en el dibujo. Bueno, son partidos que al final también pues hay que cambiar algunas veces, ¿no? Porque pues el otro día pues el cuerpo técnico y yo pues decidimos cambiar un poco esa variación porque pues Las Palmas es un equipo que por dentro te tocaba mucho y igual con un doble pivote y estaríamos más cómodos, digamos, en el que no nos hagan correr tanto, sobre todo en ese sentido a Sanjo, que es ahora el que está jugando solo, ¿no? Y bueno, decidimos eso, esta semana pues estamos trabajando y bueno, ya decidiremos el cambio que hagamos si va a haber. Mira, te suele llevar más peligro por bandas, ¿no? Igual hay que reforzar un poquito más, estar más puestos de vigilancias. Sí, la verdad que tienen muy buenos jugadores, ¿no? Los laterales se suman mucho, tanto Imanol como Carreira se suman un montón al ataque, son jugadores rápidos, pero bueno, al final también si se suman mucho, ¿no? Defensivamente también sufren y bueno, nosotros también tendremos que buscar también esas situaciones y bueno, tenemos que fortalecernos todos entre todos, ayudarnos tanto en ataque como en defensa y intentar y conseguir que los 3 puntos se queden en casa. Eso es otro partido en casa, importante que se queden los puntos. Sí, sin ninguna duda. Si ya son los de fuera, los de casa ya no hay dudas que se tienen que quedar en casa. ¿Alguna novedad en jugadores bajas o algo de momento? No, bueno, Perú hoy está un poco enfermo, tal, no ha podido venir, no sé si mañana vendrá, ya pues estaba mejor y tal, me ha dicho, pero que bueno, esa es un poco la duda. Y luego pues Aimar de la semana pasada, bueno, Mikel Álvaro ya está entrando poco a poco, pues bueno, vamos cogiendo un poco más de efectivos y bueno, contento con el trabajo de la semana, todavía nos queda un entrenamiento y trabajarlo y pelearlo. Sabemos que es día ahora complicado con las fechas también, algún mensaje para que la gente que esté por aquí se acerque al partido. Hombre, pues el mensaje es que les necesitamos, ¿no? Al final estamos en una situación complicada, el otro día hubo gente, nos apoyaron desde el principio, además después de recibir el gol nos animaron y nos dieron un empujón para seguir para adelante y ganamos y la verdad que bueno, yo sé que aunque sean fechas complicadas, yo sé que del Mirandés va a venir gente porque normalmente conozco a la afición y sé que van a venir, no sé si han vendido o han mandado 450 entradas, o sea que animo a la gente a Morelleta que bueno, que les necesitamos, que hagan un pequeño esfuerzo si pueden y que vengan a animarnos y apoyar.